Ahora, yo creo que hay además otro aspecto importante a tratar, que es el momento histórico en que se desarrolla todo esto. No es lo mismo desarrollar una actividad en el contexto de los años 60 a desarrollar una actividad en el contexto, por ejemplo, ahora de los albores del siglo XXI. Es muy distinto. Por otro lado, trabajábamos con una juventud que soñaba con una revolución que la veía allí amaneciendo, los sucesos del Mayo francés, creo que un autor americano que analiza estos fenómenos y los relaciona con el cambio tecnológico que se está produciendo en la humanidad, en la civilización, ¿verdad? Theodore Roszak lo llama el nacimiento de una contracultura. Yo eso lo veía, lo percibía en el liceo aún antes de ir al sexto, ¿verdad? Por ejemplo, ya digo, en los años 60 yo los recuerdo y los disfruté mucho porque creo haber aprendido, a mí me enseñaron mucho, aprendí mucho de la juventud de esos años, ¿verdad? Porque vivían de otra manera, como viví yo mi adolescencia. No tiene nada que ver. Es decir, el jean, la barba, el pelo largo, hacer el amor de otra forma, cierta preocupación libertaria, contestataria, todo eso a mí me agradaba y trataba de acompañarlo y de entenderlo y de aprender de parte de ello. Es decir, cosa que no ocurría con frecuencia éramos pocos los que de repente asumíamos esa postura. En general, los jóvenes eran desalineados, irrespetuosos, yo qué sé, bueno, se les tildaba de mil maneras. Entonces yo creo que eso también contribuyó a... digo, eso es una parte importante para comprender determinados fenómenos, ¿verdad? No era solamente lo que ocurría en el liceo, sino lo que ocurría fuera del liceo. No sé si... El mundo se metió adentro del aula más que lo que estaba previsto, digamos, y modificó lo que pasaba dentro del aula. Yo creo que el mundo se mete siempre dentro del aula. A veces hacemos todo lo posible porque no entre. Pero yo tengo siempre presente una frase de un maestro uruguayo que la dijo en el año 1935, la dejó escrita, que fue don Agustín Ferreiro, que dijo: la escuela, el local escolar no es el edificio donde funciona la escuela. El local escolar, él se refería a la escuela rural, es un lugar geográfico que tiene una legua, se expresaba de esa manera, una legua de radio, es un gran círculo, con una gran circunferencia, con una legua de radio, que tiene como centro el edificio donde funciona la escuela.
todo lo que ocurre en ese lugar geográfico ocurre dentro del local escolar. O debería. A veces hay un conflicto entre lo que ocurre en el aula y lo que ocurre fuera del aula. Pero en realidad uno tendría que saber que en el aula tiene que estar palpitando, resonando permanentemente la vida tal cual es en ese momento, en ese instante. ¿Ya? Cosa que no siempre ocurre. Entonces, por ejemplo, a mí en el Plan 41 yo observaba, decir, la experiencia del estudiante dependía de la asignatura, del profesor, porque tradicionalmente lo que domina el ámbito del aula es la asignatura, la materia, no la vida, no, la materia. Incluso se llega a estudiar biología, que fue mi asignatura, ¿verdad? Yo creo que mucho pensando que estamos estudiando animales, pero al hombre no. Y ni a la vida cotidiana nuestra, no tiene nada que ver con eso que estamos haciendo nosotros ahí dentro del aula. ¿No? Y no nos vamos a poner a pensar que tiene que ver las patas articuladas de los artrópodos con la realidad nuestra, o con lo que está pasando en este momento. No, eso es una locura. Entonces, creo que, además creo que eso es una opinión personal mía, no está laudado todavía ahora y no sé si alguna vez se laudará. ¿Qué recordás como un aspecto positivo de la experiencia del sexto año en particular? Mía, ya te digo, yo aprendí muchísimo. Yo aprendí muchísimo. Yo al sexto le debo agradecer haber aprendido cosas, porque yo hice cosas que no había hecho nunca y las hice y salieron y las disfrutamos y gozamos de ellas. Y además a mí, pero claro, esa es una posición personal mía, a mí me tocó luego, inmediatamente después del Plan 73, iniciar una aventura también de carácter pedagógico interesante en la Facultad de Medicina. Y yo trasladé, o yo llevé a la Facultad de Medicina una experiencia personal, porque yo a mis compañeros decía, esto se puede hacer porque yo lo hice y se puede hacer, y sale. Es distinto cuando me cuentan o me dicen que, cuando uno hizo determinadas cosas y es posible hacerlo. Entonces yo le agradezco enormemente. Por otra parte, con discrepancias, con muchos acuerdos, en el sexto del Plan 73 se había reunido un grupo de profesores en donde la discusión, el intercambio, era de una riqueza extraordinaria. Y era un ámbito de aprendizaje, ¿verdad? Los profesores no tienen ámbitos donde se sienten a reflexionar sobre su práctica, sobre lo que ocurre, sobre qué está ocurriendo. Es raro encontrarlo. Más yo diría todavía, a los profesores les molesta que alguien observe qué es lo que hacen y cómo lo hacen. Los profesores están acuciados
quizá por otras cosas, y yo ahora no estoy en la actividad y no puedo hablar, pero uno ve, de repente están sumamente acuciados por el trabajo, tienen 60 horas semanales de clase, son dadores de clase, no tienen tiempo para reflexionar sobre lo que están haciendo y por qué lo hacen, y si habría otra manera de hacer eso, se me ocurre. ¿Ya? Yo ya digo, mi pasaje por el sexto fue una experiencia muy rica. No sé si para los estudiantes, presumo que para los estudiantes también, porque si yo aprendí algo, es probable que los estudiantes también hayan aprendido algo. Porque en fin, era un ámbito de discusión permanente, ¿verdad? De análisis, que yo he visto después, en ambientes que estuve después, y sobre todo después de la dictadura, porque después vino toda la dictadura y bueno, pero después de la dictadura, no había prácticamente diálogo entre los docentes. Cada docente estaba preocupado en su tarea y nada más, ¿verdad? Tarea que se rutiniza y entonces cada vez más el docente es un burócrata que cumple con rutinas y no un individuo que está promoviendo la creatividad, la imaginación, el pensar, el abrir. Yo recuerdo también una frase de Kurganov, que hace un estudio de la Universidad Francesa, y dice Kurganov, es más fácil cambiar de lugar un cementerio que de rutina un docente. Y eso en la realidad creo que es bastante frecuente. Probablemente hay razones, hay condiciones, hay situaciones que llevan a esto, ¿verdad? Pero cuando hablamos de enseñanza y demás no podemos eludir entender como un sistema complejo y demás al joven, aprendiz, estudiante, al docente, a la institución y al entorno de la institución y al momento histórico. Eso es un sistema. Y son mucho más importantes los vínculos que se generan entre esos elementos del sistema que, bueno, la introducción de la teoría de Darwin o de algún otro. ¿Y algún aspecto negativo que recuerdes de aquella experiencia? Hay quienes se meten en una experiencia con un espíritu abierto, no comprometido, y siempre hay también un sector de gente que necesita o que se siente cómodo teniendo esquemas preestablecidos que aparentemente determinan qué es lo que tiene que ocurrir, qué es lo que, ¿verdad? Porque en los jóvenes generalmente hay mucho más generosidad y espontaneidad y desprendimiento que en los adultos.
los adultos generalmente después nos subimos al carro, pero nos cuesta tomar la iniciativa, ¿verdad? A mí me gustaría en este momento estar en Chile y ver qué es lo que está pasando.